Yo no político, no gano. Hijo de magistrado que votó para exhibir a Felipe Alejos correrá como diputado en el partido del vicepresidente del Congreso. Gobierno anuncia al sustituto del viceministro de Seguridad que ahora está prófugo. Comparece ante un juez el soldado universal, líder de la Mara Salvatrucha, que intentó rescatar a compañero que era trasladado por la policía. Varias empresas compiten por el galardón a la productividad que entrega el INTECAP. Calificarán innovación y excelencia. Aunque se llegó a un acuerdo financiero, los médicos aún no retornan a sus labores en el Hospital Roosevelt. Antes del arbolito, traemos ofertas de regalito. ¡Feliz Naviguay! Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión para el miércoles 28 de noviembre desde Ciudad de Guatemala con lo más importante de la jornada. Iniciamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Tenemos que iniciar esta noche hablando del partido de Felipe Alejos, que reclutó como candidato a diputado al hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La proclamación se hizo 4 días después que el secretario general del partido Todos se librara de ser investigado por el caso Traficantes de Influencias, una decisión en la que pudo influir el magistrado y padre del aspirante a diputado. Nery Medina es uno de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votó para que Felipe Alejos no fuera investigado por tráfico de influencias. Ahora, su hijo, Nery Medina Rico, es candidato a diputado por el partido Todos, agrupación política dirigida por Alejos. La proclamación como aspirante a una curul se realizó el 25 de noviembre en la Asamblea Nacional, a 4 días que se declarara sin lugar el antejuicio en contra del secretario general de Todos. Rico no ha militado con el Partido Morado, ni siquiera aparece afiliado, pero podría ser electo como diputado al ocupar la tercera casilla del Estado Nacional. Solo está debajo de Felipe Alejos y de Johan Heller, actual diputado al Parlacén. ¿Conflicto de interés? Alejos negó que existiera tal cosa. El actual vicepresidente del Congreso dice que no decidió sobre la candidatura de Medina Rico, pero se negó a responder desde qué momento milita con los morados. El secretario general no es quien elige al listado nacional, él no elige el listado nacional, sino lo elige, en este caso, los señores asambleístas. Entonces los señores asambleístas fueron quienes lo eligieron a él, y nosotros como partido político democrático que somos, en ese sentido, él fue electo al igual que el binomio, fue electo igual que el Parlacén, fue electo al igual que el listado nacional, y entonces en ese aspecto está dentro de lo legal, está dentro de la democracia. Y como reitero, usted me está haciendo una pregunta que existe un conflicto de interés entre mi persona y él. No existe ningún conflicto de interés porque yo solo soy el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Yo no puedo proponer ni tengo voto dentro de la Asamblea Nacional. Quienes lo propusieron, habría que hacerle esa pregunta a esas personas. La partida de nacimiento del ahora candidato a diputado por el partido Todos confirma su parentesco con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina Méndez, quien en 2017 fungió como presidente de ese organismo. Al ser consultado sobre la participación de su hijo en las próximas elecciones, el togado no quiso dar detalles y optó por ingresar a su oficina. Quería consultarle sobre la candidatura de su hijo a diputado por el partido Todos. Yo no político, no gano.
Pero no es un conflicto de interés, magistrado. No, pero no. Pero mire, es el hecho de que... Señorita, perdone, fíjese que Magistrado, no pueden pasar, perdone, no pueden pasar. Neri Medina Rico ha trabajado para diferentes instituciones públicas. El portal de Guatecompras reporta que solo en este año recibirá 576.612 quetzales con 88 centavos por asesorías al Ministerio de Gobernación, al Registro de Información Catastral y a la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio, mientras en 2017 recibió 371.000 quetzales también por asesorar al RIC y a la Senavet. Además, en la legislatura pasada trabajó en el Congreso para el diputado Armando Escrivá. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y la Corte de Constitucionalidad le dio un plazo de 48 horas a los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que presenten un informe circunstanciado del por qué no se le permite el ingreso al comisionado Iván Velázquez a Guatemala. Los ministros de Gobernación, Enrique Degenhardt, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, pudieron cometer el delito de desobediencia y abuso de autoridad en forma flagrante por oponerse al ingreso de Iván Velázquez, según el abogado de Acción Ciudadana, Eddie Kush, quien recibió una notificación sobre el proceso que se lleva en la Corte de Constitucionalidad respecto a la salida de Iván Velázquez. Esta resolución surge a partir de una solicitud que se hizo en su oportunidad respecto a que la Corte evaluara la posible desobediencia de estos ministros, la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación, derivado de la sentencia que ha emitido la Corte para permitir la entrada de Iván Velázquez. Acción Ciudadana pidió el 18 de septiembre que se accionara contra ambos funcionarios por manifestar que impidieran el ingreso del colombiano. La Corte dio un plazo de 48 horas para que los ministros envíen un informe circunstanciado sobre las actuaciones por las que son señalados. Una vez que se certifique la solicitud, existe la posibilidad de ordenar al Ministerio Público de abrir una investigación en su contra. Entonces, si la Corte dice negocie y ellos dicen no es negociable, obviamente existen indicios para poder declarar la desobediencia, y por eso es que la Corte ahora le da trámite a nuestra solicitud y le da 48 horas a estos ministerios para que puedan dar un informe circunstanciado acerca de esa oposición que ha habido a la resolución de la CC. Por su parte, el Ejecutivo no ha dado mayor detalle respecto al informe. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia señaló que el Estado de Guatemala mantiene las negociaciones y el diálogo con la Secretaría de las Naciones Unidas. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Hoy se juramentó al nuevo viceministro de Gobernación, a quien sustituirá al prófugo de la justicia, Camilo Rivera, vinculado por las autoridades en el caso de ejecuciones extrajudiciales. Luis Enrique Arévalo fue juramentado como primer viceministro de Seguridad en el Ministerio de Gobernación. Con eso se llena la plaza que dejó vacante el ahora prófugo Camilo Rivera. Luis Arévalo es abogado y notario con pensum cerrado de una maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy abogado y notario, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me he desempeñado en algunos puestos dentro de lo que es el Ministerio de Gobernación, específicamente la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Dirección General de Migración y puestos también dentro de el Instituto de la Defensa Pública Penal y la docencia dentro de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Y cuáles van a ser las prioridades, digamos, tomando en cuenta que usted va a tener a cargo la Policía Nacional Civil y otras fuerzas de seguridad? Claro, vea, el primer vicedespacho es una responsabilidad muy grande que afrontamos con responsabilidad. Creemos que tenemos que seguir algunos lineamientos ya trazados por el señor presidente constitucional de la República de Guatemala, así como también por el señor ministro de Gobernación, específicamente los ejes de seguridad, como lo es el eje de seguridad ciudadana, el eje de seguridad empresarial y de igual manera el eje de seguridad internacional. Entonces, bajo esos tres ejes vamos a seguir apoyando y fortaleciendo la labor del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación no ha dado mayor detalle del ex viceministro Camilo Rivera, quien es ahora prófugo de la justicia al escapar de las fuerzas de seguridad tras ser allanada a su residencia ubicada en Zacatepeques, luego que el Ministerio Público lo ha vinculado en el caso de ejecución extrajudicial. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Vamos a separarnos un momento para los comerciales, pero regresamos. Un
operativo de las fuerzas de seguridad dio con un botín relacionado a extorsiones. Al regresar le vamos a contar de qué se trata este golpe a la pandilla del barrio 18. Continuamos con más. 700,000 quetzales que fueron utilizados para el pago de abogados, compra de armas y drogas de los líderes del barrio 18 fueron ubicados por las fuerzas de seguridad. 16 capturados y 12 notificaciones a pandilleros que están en prisión, todos del barrio 18, es el resultado de los allanamientos ejecutados por las fuerzas de seguridad durante esta jornada, relacionada con el delito de extorsión. Los operativos iniciaron a las 6 de la mañana. Las viviendas de los presuntos delincuentes fueron ubicadas por medio de una investigación que duró 1 año y 2 meses. Reporta la policía que acompañó los operativos con la Fiscalía contra Extorsiones. Durante las capturas, algunos de los pandilleros del barrio 18 de la clica Solo para Locos quisieron escapar. Las autoridades del Ministerio Público detallaron que los detenidos durante el año se trasladaban en motocicletas para los predios de los buses y así realizar las entregas de los teléfonos celulares a los dueños de las unidades. Resalta que dentro de las 16 detenciones, 15 son mujeres, esposas y novias de los reos ahora procesados. Por una Guatemala en paz en cámara, Jorge Hernández reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y el presunto integrante de la Mara Salvatrucha con perfil de alta peligrosidad, Eric David García, alias el Soldado Universal, señalado de haber participado en 21 asesinatos, se enfrenta al primer proceso penal por extorsiones cometidas en el departamento de Chimaltenango. El líder de la clica Locos Centrales, Eric David García, alias el Soldado Universal, también era identificado como el Mago por los integrantes de la Mara Salvatrucha. El fiscal indicó que cuenta con los indicios de 5 víctimas, que revelaron la forma de operar. Indicaron que bajo amenaza de muerte, el Soldado Universal inicialmente les exigía una cuota de entrada de por lo menos 6,000 quetzales semanales. La fiscalía cuenta con esos testimonios. Vengo a dejar el mandado del Gordo, o vengo por el mandado de Rosas, o vengo por el mandado del Gordo nuevamente. Pues es parte de lo que refiere. Y así la audiencia de primera declaración estuvo a cargo del juzgado de mayor riesgo A. Por su alta peligrosidad, el sindicado no fue trasladado a los tribunales. La diligencia se realizó por videoconferencia desde Farjanes 2. Fue detenido el 20 de octubre en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango. Además, se encuentra a la espera de otro proceso, en el que se le señala de cometer 21 asesinatos. Habría participado en la muerte de 2 policías el 9 de mayo. Cuando trasladaba al reo Carlos Girón, presunto pandillero que también murió en el hecho. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Tenemos importante información de última hora. Al parecer hay novedades en la ruta RN14 que se ha visto afectada ya por el tema de la erupción del volcán de fuego, pero parece que tenemos algo que sucede en este momento y por eso enlazamos con Carlos Paredes, que tiene la información. Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas noches, compañeros en el estudio. Pues les quiero comentar que me encuentro en el kilómetro 94 más 50. Específicamente en este lugar es donde inicia lo que antes se conocía como San Miguel Olotes. En horas de la tarde y noche cayó una fuerte lluvia en Escuintla, lo que ha provocado que parte del material que se acumuló a raíz de la pasada erupción del 3 de junio, pues ha caído se ha quedado depositado en parte de la ruta, lo que está dificultando un poco el paso de vehículos, sobre todo de los vehículos livianos. La ruta está habilitada, pero se recomienda especial cuidado al pasar por este kilómetro, ya que hay rocas pues un tanto grandes que pueden dañar los vehículos y podría pues provocar que esos se pudieran quedar aquí atascados. Precisamente posterior a la lluvia, un bus que transportaba a los jugadores de los Cremas se había quedado atascado en el lugar, pero posteriormente fueron auxiliados y salieron con normalidad de este sector. ¿Han recibido alguna información de parte de las autoridades en relación a si se cerrarán el paso o tienen algún operativo listo por si sucede algo más?
Sí, les quiero comentar de que en el ingreso, precisamente en el kilómetro 95, se encuentran unidades de la Policía Nacional Civil, asimismo personal de Provial, quienes están ahí con los vehículos pues apropiados, son de doble tracción, entonces están al tanto de que alguien que se pueda quedar atascado aquí, pues auxiliarlo. De hecho, lo han hecho de esta manera, han auxiliado a algunos automovilistas que han cruzado por esta ruta. Lo que sí se recalca es que las personas tomen la precaución. Si vienen de la Antigua, después que pasen el puente Bailey por la Barranca Las Lajas, reduzcan la velocidad, porque se está dando eso de que vienen muy rápido y tienen el problema a la hora de llegar precisamente al kilómetro 94, donde se encuentran estas rocas, porque a esta hora no hay quien pueda limpiar la ruta, y eso es lo que hace pues que puedan correr riesgo las personas. El paso va a estar habilitado, hay policías y agentes de Provial en el kilómetro 95, pero se hace la recomendación a los automovilistas al pasar por este kilómetro. Muchísimas gracias, Carlos Paredes, qué importante información. Agradecemos que estés ahí, que nos des precisamente estos datos muy puntuales, kilómetro 94, y mucha precaución es lo que se recomienda. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar y vamos a hablar ahora de las mallas en el puente El Incienso, en el anillo periférico. Serán cambiadas debido a que las actuales están deterioradas. Los trabajos se extenderán por 2 semanas. Una nueva malla metálica es colocada a partir de este miércoles en el puente El Incienso, debido a que la anterior ya estaba deteriorada. Personal de la comuna capitalina informó que la instalación en ambos lados de la estructura demorará por lo menos 2 semanas. El puente Martín Prado Vélez, o mejor conocido como El Incienso, está en el kilómetro 8 de la capital. Es una edificación que se construyó en el siglo XX. La malla fue colocada para evitar que personas pudieran lanzarse al vacío, debido a que la estructura tiene 135 metros en la parte más alta. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Oscar Rivas, reportó para Noticiero Guatevisión, Antonio Iscot. Continuamos con más. Desde hace 15 años, el INTECAP entrega el galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, reconociendo el trabajo de las empresas que buscan el desarrollo del país. Este año, el galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi tiene 12 empresas nominadas. Este premio, que es otorgado desde el 2004 por el INTECAP, se otorga a corporaciones o empresas nacionales que durante el año han destacado por el servicio y el desarrollo a la nación. Que el galardón ha sido muy importante para el INTECAP y ha sido muy importante para las empresas, porque las empresas que han sido nominadas en su momento han tenido una significación importante en el mercado local. Y eso ha hecho que el galardón acepte y tenga ya un prestigio. Los nominados fueron elegidos luego de evaluar su dedicación, responsabilidad, innovación y excelencia en los servicios de cada empresa, además de apoyar a sus colaboradores con talleres y capacitaciones en el INTECAP. Las empresas nominadas son Oreplast, Biotrash, The Atitlan Tea and Company, Samboro, Ingenio Magdalena, Ingenio La Unión, Ninoshka, Grupo Solid, Qualicons, Sur Desarrollos, Grupo Startex y Aseguradora Confío. Estar compartiendo la mesa con las empresas que hoy fueron identificadas como nominadas también llena de satisfacción, porque uno se da cuenta que hay empresas de gran envergadura, de mucha capacidad, de una capacidad productiva grande, con mucho personal, y estar uno formando parte de ese grupo entusiasmo en sí. La Junta Directiva nombra un comité de personas que conocen diferentes ámbitos de la economía del país, y ellos son las que terminan con calificar, en la que se hará en los próximos días ya. Este es el trofeo que el ganador recibirá en la ceremonia de premiación, que será el 5 de diciembre en la sede central del INTECAP, por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y José Orellana. En este momento vamos a revisar el pronóstico del clima. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica.
Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Momento de informar lo que sucede en las condiciones del clima. Tenemos esta imagen satelital en donde podemos apreciar que ya no tenemos tanta nubosidad. Se ha alejado el frente frío del territorio guatemalteco y únicamente queda como consecuencia un sistema de alta presión que podría estar provocando algunas precipitaciones, especialmente en el norte, en el centro y occidente del país. Veamos qué es lo que nos indica el comportamiento de los cielos. Continuamos con cielos parcialmente soleados en toda la República, lo cual pues nos ayuda a tener un ambiente bastante cálido, especialmente por las horas del día y mediodía. Las temperaturas para hoy, Guatemala, una mínima de 13 con máxima de 24. Las temperaturas más bajas las siguen teniendo Quetzaltenango, también las tiene Sololá y Totonicapán con 5 grados centígrados. Vamos a los departamentos que siempre presentan temperaturas mucho más cálidas, en donde las máximas van a estar oscilando entre los 28 a 35 grados centígrados en Chiquimula. Y finalizamos en el norte, en donde Petén nos indica para hoy una mínima de 20 con máxima de 30, mientras que las Verapaces, Baja Verapaz específicamente, 17 de mínima y 31 de máxima. Debido a este sistema de alta presión, también se espera el incremento del viento proveniente del norte para que usted lo pueda tomar en consideración. Finalizamos acá el informe climático para todos ustedes. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, vamos a regresar en breve porque en este momento vamos a dar espacio al programa Razón de Estado. Un guatemalteco proveniente de Angola portaba una cepa de malaria que podría propagarse con facilidad y poner en riesgo el sistema de salud. Al detenérsele según los protocolos, este guatemalteco burló la seguridad del Hospital Roosevelt, por lo que está recluido en Escuintla. El hombre, originario de San Marcos, es un agrónomo que labora para una empresa en el país africano. El pasado 24 de noviembre comenzó a tener fiebre y dolor de cuerpo. Un médico de ese país, sin hacer exámenes, determinó que tenía malaria y le recetó medicamentos. Antes de aterrizar en el país, un familiar advirtió al Ministerio de Agricultura que este portaba esta enfermedad. Las autoridades de salud pública lo ubicaron a su llegada al aeropuerto La Aurora, de donde tenía que ser trasladado al Hospital San Juan de Dios, pero fue llevado al Hospital Roosevelt. En todo caso, horas después, burló la seguridad y escapó. A través de las cámaras de monitoreo del hospital evidenciamos toda su trayectoria con horarios y vemos finalmente que sale del portón del hospital, sigue hacia el portón del ministerio y ahí lo perdemos. El equipo de seguridad decidió salir a rastrear el área y hablaron con algunos taxistas y uno de ellos dice, sí, yo lo vi, lo trasladé a tal punto. Ahora se encuentra en aislamiento en el hospital de Escuintla, mientras se determina la especie de malaria que padece, ya que existen diferentes tipos. En el país solo se tiene tratamiento para la que se genera en América Central y no la del continente africano. Existen algunas cepas, digamos el Plasmodium vivax, Malariae, Falciparum y el ovale. El Plasmodium ovale, causante de esta enfermedad también, es muy característico de regiones de África, no acá en Centroamérica. Entonces el tratamiento difiere. Nosotros no tenemos paludismo por Plasmodium ovale y entonces eso nos altera totalmente nuestros tratamientos. Esta enfermedad es ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de un mosquito infectado. Esta es la razón por la que se le tiene en aislamiento, ya que la gravedad de esta malaria depende de la especie de Plasmodium, que hasta ahora puede ser desconocida para los servicios sanitarios del país. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Luis Sacche. Siempre en salud, la consulta externa de los hospitales del país continuarán restringidas, pese a que ya se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2019. Desde el 13 de agosto, la consulta externa del Hospital Roosevelt quedó restringida, acción que fue imitada por otros hospitales del país, exigiendo un aumento salarial, algo que fue admitido por los diputados
previo a la aprobación del presupuesto. El ejercicio fiscal del 2019 fue aprobado por 87.715.064.000 quetzales, de los cuales, con la autorización de una enmienda a salud, se le aprobaron 601 millones de quetzales para la mejora salarial de los médicos. Y pese a que lograron un aumento al presupuesto, la reactivación de las consultas externas no será de inmediato, sino paulatinamente, debido a que los galenos se encuentran en un congreso médico. La otra semana comenzará a funcionar la consulta externa con normalidad, indicó Marco Antonio Barrios, director ejecutivo del Roosevelt. Esperamos que la Asamblea pueda darle seguimiento a este proceso y que la semana entrante pudiéramos empezar a elaborar normalmente en las consultas externas. ¿Por qué no esta semana, si apenas hoy miércoles? Coincidentemente esta es la semana del Congreso Nacional de Medicina, un congreso que se programa todos los años por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos, donde se dan una serie de conferencias de actualización médica. Al Ministerio de Salud se le asignó también un monto de 70 millones de quetzales para remozamiento de los hospitales regionales. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Acche. Además, esta noche la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, entregó en la Gobernación Departamental un memorial donde exigen a la Policía Nacional Civil que incremente la seguridad en el departamento debido al repunte de la violencia. Las extorsiones a transportistas y pequeñas empresas, además de saqueos de negocios y viviendas, provocaron que el sector organizado de Xela reaccionara ante la ola de inseguridad. Estamos viviendo momentos difíciles, realmente es una población acostumbrada a vivir en tranquilidad y nos viene a inquietar realmente casos como el día de ayer. El piloto de autobús urbano murió porque un sicario decidió matarlo. El gobernador departamental habló que la proliferación de prostíbulos disfrazados de cantinas o tiendas donde se vende licor a toda hora son refugio de pandilleros y son el resultado de la ingobernabilidad en el municipio. Es que este tema no se da hasta ahora, sino viene acumulándose de hace mucho tiempo. En tercer lugar, pues, y es lamentable decirlo, pero las estructuras criminales que ya existían se han venido fortaleciendo. Los empresarios se quejaron que cuando piden a la policía a patrullar determinada zona, los agentes aseguran que no tienen patrullas. Sobre el tema se abordó al jefe de la PNC en Xela. Pues fíjese que esa pregunta es general, ¿verdad? Si hacemos un recuento de cuántas patrullas hay en mal estado desde que inició la Policía Nacional Civil, pues hay un montón. Pero lo que sí le digo a la población que en los 24 municipios de Xela hay unidad. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Noticias del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que los guardacostas que apresaron 3 barcos de guerra ucranianos en la costa de Crimea cumplieron con su deber militar, reforzando la tensión entre Moscú y Kiev. Espera la llegada del Big LG Sale y aprovecha a llevar la mejor tecnología a tu hogar. Búscanos con nuestros distribuidores autorizados. LG Electronics presenta. Los guardacostas rusos cumplieron el domingo con su deber militar al apresar 3 barcos de guerra de Ucrania frente a la costa de Crimea. Así lo afirmó el miércoles el presidente Vladimir Putin, quien agregó que los ucranianos no respondieron a las advertencias de Rusia. ¿Cómo se supone que deben reaccionar? Si hubieran actuado de otra forma, habrían sido enviados ante un tribunal. Cumplieron con su deber militar y eso es genial. Putin acusó luego a su homólogo ucraniano Petro Poroshenko de haber organizado la maniobra con fines electorales. Es una provocación, no hay duda. Es una provocación orquestada por las autoridades y por el actual presidente. Creo que con vistas a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Ucrania en marzo próximo. El mandatario ucraniano promulgó el miércoles el decreto que instaura la ley marcial. Las condiciones de su aplicación no están claras, pero la inédita medida ha sido implementada por 30 días en 10 regiones fronterizas y costeras del país.
el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista con el Washington Post que no le gustaba esa agresión en referencia al incidente, y amenazó con anular una reunión prevista con Putin este fin de semana en el G20 de Argentina. Y varios hondureños que se involucraron en la caravana de migrantes en busca de una mejor vida encontraron la muerte en el lugar. Tal es el caso de Oscar Cruz. Lo veremos a continuación. Al borde del llanto, Wilfredo Cruz aguarda por la repatriación de los restos de su hijo Oscar. A sus 17 años murió arrollado por un vehículo en México, cuando huía de la miseria en las caravanas de hondureños que marchan a Estados Unidos. Ellos sí, allí estaban diciendo que ellos iban a ir, pero yo nunca le creía que se iban a ir, pues. Y salieron a caravana y ellos se fueron. Sin decirme yo, pues ellos salieron. Devastado, Wilfredo vive en una covacha de zinc y paredes de nylon negro, en la aldea El Caimito del puerto de San Lorenzo, 70 kilómetros al sur de Tegucigalpa. Vive en la pobreza, con dificultades para alimentar a sus 3 nietas de 12, 8 y 2 años que le dejó su hija Luz Marina, quien partió embarazada en la caravana junto a su hermano. No, me dijo, tu mamá se fue, me dijo lo que cuidara, me dijo. Del impacto de ver morir a Oscar, Luz Marina estuvo a punto de abortar y se encuentra internada en un hospital en México. Si ellos allá hagan buen trabajo, ellos trabajaban y me iban a mandar dinero para que sea su casita. Wilfredo cuenta que trabaja por temporadas de hasta 8 meses al año en fincas de caña de azúcar donde le pagan $10 por día y cuando consigue trabajo como jornalero percibe solo 6. Intentó sembrar una milpa, pero la perdió por la falta de lluvia, como todos los productores del llamado corredor seco, donde el gobierno en agosto pasado decretó una emergencia alimentaria para 170,000 familias. Asegura que las autoridades le han prometido hacer su casa con un programa de compensación social llamado Vida Mejor, pero mientras tanto intenta adaptarse a la nueva realidad. Espera la llegada del Big LG Sale y aprovecha a llevar la mejor tecnología a tu hogar. Búscanos con nuestros distribuidores autorizados. LG Electronics presentó. Quédese con la señal de Guatevisión porque tenemos más. Una iniciativa de ley busca agilizar el empadronamiento de los guatemaltecos en el extranjero. ¿De qué se trata? La idea, pero se la vamos a compartir luego del corte. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Una iniciativa de ley propone que guatemaltecos en el extranjero sean empadronados automáticamente al tener su DPI y así garantizar su participación en las elecciones del 2019. El próximo año serán las elecciones generales y por primera vez se implementará el voto en el extranjero para elegir a presidente y vicepresidente. En julio pasado, el Tribunal Supremo Electoral inició con el proceso de empadronamiento para guatemaltecos en el extranjero, pero hasta el momento solo 35 personas han finalizado el trámite. Ante esto, los magistrados del TSE presentaron la iniciativa de ley especial temporal para la aplicación del artículo 12 de la ley electoral, con la que proponen que todos los guatemaltecos que residan en el extranjero y tengan DPI sean empadronados de manera automática y solo para el evento electoral de 2019. Diputados consideran que la iniciativa es viable y que podría aprobarse en enero del próximo año. Incluso hay muchísima dificultad para que los migrantes puedan obtener su DPI en el extranjero, o sea que en ese sentido tuviéramos que tener todo el apoyo del RENAP para que podamos, en este caso, dar más DPIs y que haya una buena participación. Que sí es importante el que hoy, inmediatamente que se les entregue su DPI a los guatemaltecos que están viviendo en el extranjero, inmediatamente se les queden en el padrón electoral, porque eso va a eficientar mucho más. No hay campañas, no hay forma de poder hacerlo. Yo considero que es bueno para poder motivar a nuestros conciudadanos, ¿verdad?, que están en el extranjero. Según estimaciones, hay 2.5 millones de guatemaltecos en el extranjero, pero solo 164,000 tienen DPI. De aprobarse la iniciativa, estas personas serían parte del padrón electoral, aunque posteriormente el TSE deberá determinar con esos datos en qué países se permitirá la elección.
Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. En otro tema, la interpelación contra el ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez, quedó detenida debido a la inasistencia de varios diputados. Esto provocó un airado ataque del promotor del juicio político. Esta mañana en el Pleno del Congreso de la República, por falta de quórum, fueron suspendidas las sesiones permanente y plenaria, incluyendo la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge. Todas las actividades fueron reprogramadas para el 29 de noviembre. Ante esto, uno de los diputados impulsores del juicio político, Luis Hernández Asmitia, argumentó que las ausencias son un complot para evitar que el procedimiento se lleve a cabo. Son dos grandes bancadas que están, en la UNE y FCN, y hoy se denotó en el Pleno. Están protegiendo hoy a un ministro corrupto, un ministro incapaz, y la interpelación debe continuar, es un derecho constitucional. Sobre los comentarios de Hernández Asmitia, el ministro Velázquez defiende a su bancada y afirma que su objetivo es la prosperidad de la nación. No sabría cómo responderlo, el señor diputado fue viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, entonces es una pregunta muy compleja para responder. Recuérdese una cosa importante, que el gobierno del señor presidente Jimmy Morales y el FCN Nación somos un equipo que estamos haciendo gobierno, ya que la gran mayoría de guatemaltecos votó por este gobierno y este gobierno está cumpliendo con sus obligaciones. Velázquez ya había sido citado en octubre de este año para una interpelación por el diputado oficialista Byron Chacón, pero la canceló poco antes de que se ejecutara. Con el rompimiento de la sesión no se logró conocer la iniciativa de apoyo al sector cafetalero. Por Una Guatemala en Paz, Adriana Ligorría y Emilio Artiga. Y Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis, cree que su caso no es de grave riesgo y ahora busca no ser procesado por un juzgado de alto impacto. Su defensor presentó una acción de incompetencia que intenta separarlo de la jurisdicción de Erika Ifán. La audiencia de etapa intermedia del caso Comisiones Paralelas fue interrumpida por el defensor del rey del tenis. Su argumento se basa en que fueron cometidas ilegalidades para que el proceso llegara al juzgado de mayor riesgo. Existe una ausencia de los requisitos esenciales a efecto de que el proceso fuese trasladado a mayor riesgo, y a ese efecto me procedo a señalar los artículos 1, 2, 3 y 4, que eran en los que fundamentaba esta petición. Y honorable juzgadora, usted como conocedora del derecho y regida bajo el principio iura novit curia, tiene una importante función, y es la conocer si es competente o no para conocer este proceso que está sujeto a su conocimiento. Y usted conoce, pues, del contenido de la ley, que los procesos de mayor riesgo son aquellos en los que deben concurrir procesos de mayor riesgo. La Fiscalía no comparte el criterio de López Villatoro, argumentando que la Cámara Penal consideró prudente enviar el proceso a mayor riesgo para proteger la investigación que sigue abierta. Además, existe la posible comisión por el delito de lavado de dinero, sostienen los acusadores, por haber detectado que el rey del tenis tiene una corporación de 31 sociedades anónimas. La jueza Erika Ifán continúa con la audiencia intermedia contra Eddie Orellana por cohecho pasivo e incumplimiento del deber. También está procesada Clara, la hermana de López Villatoro, por cohecho activo. Este día la jueza, antes de resolver, estimó prudente otorgar un plazo para que los sujetos procesales presenten las copias de las resoluciones de competencia de mayor riesgo. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca con G&T Continental. En tan solo unas semanas, este pato mandarín se ha convertido en una atracción estelar de Central Park. El pato, cuya especie es nativa de Asia Oriental, cobró notoriedad por primera vez en octubre, cuando un observador de aves publicó un video en Twitter que se volvió viral. La forma en que el animal llegó al parque de Nueva York sigue siendo un misterio. Algunos especulan que se escapó de un zoológico, pero ninguno reportó un pato desaparecido. Otros creen que fue abandonado por una familia que lo tenía como mascota. Todas las versiones han ayudado a la popularidad del pato, apodado por medios locales Mandarín Patinkin, en honor al actor Mandy Patinkin. El pato incluso fue visto en Nueva Jersey, del otro lado del río Este, con su banda de identificación en su pata derecha, pero no se sabe si nadó o voló hasta ahí. Los machos de pato mandarín se distinguen de las hembras por su colorido plumaje. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca con G&T Continental. Ahora quiero hacerle la invitación para que me acompañe a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos tienen mañana.
Nuestra meta a diario es ofrecerle un periodismo independiente, honrado y digno. En nuestra edición de este jueves le presentamos que de cada 100 personas encarceladas en Guatemala, 48 lo están en prisión preventiva por diversos casos. El hacinamiento se ha disparado debido a la lentitud de procesos. De cada quetzal del presupuesto 2019 aprobado por el Congreso, ¿sabe usted cuántos centavos van a funcionamiento, cuántos a pago de deuda pública y cuánto a inversión? Actualidad se lo presenta. En San Pedro Carchá, Alta Verapaz, será inaugurado esta semana el centro comercial Gran Carchá, con una inversión superior a los 100 millones de quetzales. Y la temporada de fin de año se asocia con un aumento de los accidentes de tránsito. Se lanzó una campaña para prevenirlos. Ciudades le cuenta en qué consiste. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de Prensa Libre. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Y la danza y el circo son una fusión de arte contemporáneo, una propuesta que reactiva el trabajo corporal y además transmite emociones al espectador. Creo que hablar acerca de Isabel de Los Ángeles Ruano, Premio Nacional de Literatura 2001, e inmortalizarla a través de este trabajo es muy especial. Hablemos de la temática y lo que el público se va a llevar a través de la danza y el circo. Un acercamiento al circo contemporáneo, que es una expresión de circo que se presenta en teatros, en espacios que estaban guardados para la danza o para el teatro. Y pues ahora el circo contemporáneo se presenta en estos espacios. El circo es el elogio de la diversidad. Entonces en el circo entran muchas artes y siempre han estado muchas artes. Dentro del circo siempre ha habido música, siempre ha habido acrobacias, siempre ha habido danza, incluso ha habido cine, ¿verdad? Ahora lo abordamos desde otra perspectiva que tiene que ver con nuestro mundo actual y con también el desarrollo mismo del circo y de la danza, sobre todo la danza contemporánea. Esto pasa en el mundo, ¿verdad? Cuando nacen las escuelas de circo y las compañías que no son de tradición de familia, ¿verdad? Sino de las personas que hemos estudiado en escuelas de circo o en espacios de circo. Esta fusión pues es bastante reciente, ¿verdad? No es que tenga una gran historia como la música o como el ballet clásico, que tienen pues más de un siglo, más de 2 siglos su escritura. Y esta forma de escribir el circo y la nueva escena contemporánea. ¿Por qué elegir a esta Premio Nobel de Literatura para realizar este trabajo existiendo otro universo de autores? A mí me parece que la vida y la obra de Isabel de Los Ángeles Ruano habla también de mi historia como una mujer de la ciudad. Bueno, ahora tenemos un nuevo escenario. Está en otro de nuestros hermosos pueblos guatemaltecos. Quiero compartir con ustedes este regalo que la naturaleza nos ofrece, pero que además es cuidado por los pobladores del pueblo que hoy estamos visitando, San Miguel Dueñas, en el departamento de Zacatepeques. La Pascua se ha convertido para Guatemala en un símbolo, para la comunidad en una oportunidad importante de comercialización para lograr generar una mejor estabilidad familiar. Pero lo más importante es que también es un regalo para los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero. Este pedacito de su país es un regalo para cada uno de ustedes. Esperamos que siempre tengan armonía, esperanza y paz.